Well, church, on Wednesday nights, we were continuing our verse-by-verse Bible study through the book of Joshua. Iglesia, los miércoles por la noche, nosotros estamos estudiando el libro de Josué. You can see the title of this series, this summer series, Joshua, Enter into the Promised Land. Y ustedes pueden mirar ahí el título de la serie de enseñanzas que tenemos y es Josué entra en la tierra prometida. And this is what this book is all about. The children of Israel entering in for the first time to the promised land God had given them of Israel. Y de esto es precisamente de lo que se trata este libro, de cómo el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, por primera vez ocupa la tierra que Dios les había prometido. And don't forget the application for us as Christians today. Y no se vayan a olvidar de la aplicación que hay para nosotros como cristianos hoy. The promised land signifies the spirit-filled life that Jesus has for you as a Christian. La tierra prometida representa esa vida llena del Espíritu que Dios tiene para cada cristiano aquí en la tierra. We must enter in by faith like the Israelites had to enter in by faith. Nosotros debemos de entrar a esa tierra prometida por fe, así como lo hicieron los israelitas. We must fight battles to stay in the promised land like the Israelites had to fight enemies to get them out. The flesh, sin, the devil. There's battles to stay in that promised land. Nosotros debemos de pelear batallas para poder ocupar la tierra prometida, así como los israelitas tuvieron que enfrentar físicamente a ciertos enemigos, nosotros enfrentamos también el pecado, el enemigo, el mundo. Now tonight we're studying Joshua chapter 4. Y el día de hoy vamos a estar estudiando Josué capítulo 4. If you're taking notes tonight, you can see the title of our sermon on the screens above us, Stones of Remembrance. Y si tú estás tomando notas, puedes apuntar el título que está ahí en tus pantallas y el título es Piedras de Conmemoración. See, the focus of Joshua chapter 4 is all about these things we call stones of remembrance. El enfoque de Josué capítulo 4 va a estar alrededor de lo que nosotros llamamos estas piedras de conmemoración. So let me give you a quick review before we open up our Bibles of what's been going on. Entonces déjame darte un pequeño repaso de lo que ha sucedido en el transcurso del libro antes de comenzar. The promised land of Israel is to the west of the Jordan River. La tierra prometida estaba situada al oeste de lo que es el río Jordán. Last week in Joshua chapter 3, we saw the Israelites finally cross over the Jordan River, that barrier, and enter for the first time into the promised land. La semana pasada tú y yo pudimos mirar cómo es que los israelitas al fin pudieron cruzar el río Jordán, que representaba la barrera para que ellos pudieran ingresar a la tierra prometida. And God did a mighty miracle. They crossed the Jordan River on dry land. The priests led the way, carrying the ark. Y Dios hizo un gran milagro cuando todo el pueblo pudo atravesar ese río por tierra seca. Dios abrió ese río y los sacerdotes cargando el arca del pacto iban dirigiendo a toda la And congregación. as we're going to see tonight, God wanted the Israelites to remember this miracle. He wanted them to remember what God had done for them. Y así como va a suceder ahí también en nuestra vida, Dios quiere que nosotros recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. And the way God wanted the Hebrews to remember this was by having each tribe, 12 tribes, bring a stone of remembrance. Y de la manera en la cual Dios quería que su pueblo pudiera recordar lo que Él había hecho por ellos, era de esta manera, de que cada una de las tribus de Israel pudiera traer una piedra y las juntaran para poder recordar. These stones were to be a reminder of Israel, of God's faithfulness, of God's power, of what God can do with kids He loves. Estas piedras iban a ser un recordatorio de la fidelidad de Dios, de su poder y de las grandes cosas que Él puede hacer en favor de aquellos que Él ama. But Christian, there's amazing application for you in these stones of remembrance. Pero cristiano, hay una gran aplicación para ti en este tema que son esas piedras de conmemoración. We're going to talk about that tonight. Y vamos a estar hablando de eso en esta noche. The importance of having things in our lives that help us remember God's faithfulness and power and love to us in our past. La importancia de tener estas cosas en nuestra vida que nos puedan recordar la fidelidad y el poder de Dios que se ha manifestado en nuestra vida en el pasado.
So let's get started and find out what God wants to teach us about these stones of remembrance. Entonces vamos a iniciar y vamos a mirar lo que Dios nos tiene que enseñar en cuanto a estas piedras de conmemoración. Would you open up your Bibles, please? We're in Joshua chapter 4 tonight. Abre tu Biblia conmigo, por favor. Estamos en Josué, capítulo 4. And we'll begin by reading verses 1 through 3 together. Iniciaremos leyendo versículo 1 al 3 juntos. Joshua chapter 3, read along with us, please, verses 1 to 3. Josué, capítulo 4, versículo 1 al 3. And it came to pass, when all the people had completely crossed over the Jordan, that the Lord spoke to Joshua, saying, Take for yourselves 12 men from the people, one man from every tribe. Verse 3, and command them, saying, Take for yourselves 12 stones from here, out of the midst of the Jordan River, from the place where the priest's feet stood firm. You shall carry them over with you and leave them in the lodging place where you lodge tonight. Cuando toda la gente acabó de cruzar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, Tomad en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con ustedes y las pondrán en el lugar donde han de pasar esta noche. So, the Israelites are entering for the first time in their history the promised land here. Entonces los israelitas, por primera vez en la historia, ellos estaban ingresando a la tierra prometida. And as they took steps of faith, they saw God bless and open doors. Y a medida que ellos empezaron a dar esos pasos de fe, ellos empezaron a mirar cómo es que Dios los estaba bendiciendo y estaba abriendo puertas para ellos. Every Christian that takes steps of faith sees God bless and open doors. Cada persona que toma pasos de fe puede mirar cómo Dios le bendice y le va abriendo puertas. Does that mean things are going to be easy? ¿Eso significa que las cosas van a estar fáciles? Of course not. Claro que no, They never are. nunca son fáciles. We're going to see that in all these battles that the Israelites have to fight to stay in the promised land. Y eso lo vamos a comprobar más adelante cuando miremos todas las batallas que tuvieron que enfrentar los israelitas para poderse mantener en la tierra prometida. But not only that, from time to time, God even does miracles in the lives of his people. Pero no solo eso, sino que de tiempo en tiempo podemos ver que Dios hace milagros en las vidas de su pueblo. That's what God did right here. He miraculously separated the river, the Jordan River, and they walked across on dry land, a miracle. Eso es lo que Dios había hecho de una manera milagrosa. Él había abierto el río para que su pueblo pudiera atravesar por tierra seca. So picture the scene. Thousands, maybe even 1 million or more Israelites have now crossed the Jordan River. The priests are still standing in the river holding the ark on dry land. Entonces, imagínate la escena, miles o incluso millones de judíos atravesando por la mitad de un río en una vía seca y en seco, y los sacerdotes, ellos se mantenían ahí deteniendo el arca del pacto mientras los demás cruzaban. We see what God did, what happened after they crossed the river here in verse 1. Let's read verse 1 again. Y podemos mirar lo que sucedió después de que ellos cruzaron el río en el versículo 1. Miremos de nuevo. And it came to pass when all the people had completely crossed over the Jordan, the Lord spoke. Cuando toda la gente, versículo 1, acabó de cruzar el Jordán, Jehová habló. First thing God did after they crossed, the Lord spoke. La primera cosa que Dios hizo después de que ellos cruzaron, dice ahí, Dios habló. Friends, after God moves in your life, I promise you, He will always desire to speak into your life. Cristiano, Dios siempre que Él se mueva en tu vida, te aseguro que Él siempre después va a querer hablarte a ti. God speaks to give you new instruction because this is a new phase. You've crossed into a new area, the new promised land. Y Dios les quería hablar para darles nuevas instrucciones porque ellos ya estaban en una nueva fase, ellos ya habían ingresado a lo que era la tierra. God gives new wisdom. Dios les iba a dar nueva sabiduría. God speaks about the importance and significance of what He's doing. Y Dios ahí les está hablando de la importancia y del significado de todo lo que Dios está llevando a cabo. God speaks to remind us that it was Him that got us here. Not my education, not my cash, not my good looks. Y Dios les empieza a hablar para recordarles que fue la mano poderosa de Dios quien los llevó hasta esa posición en la cual ellos estaban. No su gran educación, no su inteligencia o lo muy bien que se miraban ellos. After God speaks, make sure you
listen. After God moves, make sure you listen because he wants to speak. Siempre, después de que Dios se mueva en tu vida, asegúrate de que vas a estar poniendo mucha atención porque después Dios quiere hablarte. So God does this miracle, the people step out in faith, and then God has instructions for the nation of Israel. Did you see those instructions? Entonces el pueblo toma este paso de fe, Dios hace el gran milagro y luego Él se comunica con ellos para darles instrucciones. ¿Puedes notarlo? Here's the instructions, verse 2, beginning of verse 3. Let's read that part again. Y aquí podemos ver la instrucción que Dios les da en el versículo 2 e inicio del versículo 3. This is God the Father speaking. Verse 2, take for yourselves 12 men from the people, one from every tribe. Command them, saying, take for yourselves 12 stones from here out of the middle of the Jordan. Aquí versículo 2 es Dios el Padre hablando y dice, toma del pueblo 12 tribus, 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomen del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. God wanted one man, one representative from each of the 12 tribes to go back into the dry riverbed and grab a large stone of remembrance. Dios quería que un representante de cada una de las 12 tribus de Israel tomara una gran piedra y la fuera a llevar de vuelta ahí al río. And what we're going to see in the remainder of chapter 4 is the purpose that God had for these stones of remembrance. Y lo que vamos a mirar cuando continuemos mirando el capítulo 4, vamos a estar mirando el propósito que Dios tenía cuando les ordenó que juntaran estas piedras de remembranza, de recuerdo. Let's see what God wanted them to do with these stones as we continue on. Let's read verses 4 to 7. Mientras miramos versículos 4 al 7, vamos a ver qué es lo que Dios quería que ellos continuaran haciendo. Verse 4 to 7, then Joshua called the 12 men whom he had appointed from the children of Israel, one from each tribe. Joshua said to them, cross over before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan. Each one of you take up a stone on his shoulders according to the number of the tribes of the children of Israel. Verse 6, that this may be a sign among you when your children ask in times to come, saying, what do these stones mean to you? Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed over to Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones shall be a memorial to the children of Israel forever. Versículo 4 al 7 dice, Josué llamó a los 12 hombres a quienes había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasen delante del arca de Jehová, nuestro Dios, hasta la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes. Y cuando sus hijos les pregunten en el futuro diciendo, ¿qué significa para ustedes estas piedras? Les van a responder, las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto de Jehová, cuando ésta cruzó el Jordán. Las aguas del Jordán fueron cortadas, por lo cual estas piedras sirven de memorial a los hijos de Israel para siempre. So here we find the instructions God gave Joshua being carried out by the children of Israel. Entonces aquí podemos mirar las instrucciones que Dios le da a Josué para que los hijos de Israel las lleven a cabo. Again, each representative, each man from each tribe, 12 of them carrying a large stone from the dry riverbed. Y entonces a cada un representante de cada una de las 12 tribus de Israel iba a tomar una piedra grande. Now they were going to stack these stones up as a monument to remind them of what God had done for them. Entonces ellos iban a juntar o a apilar estas rocas de tal manera de que se convirtiera en un monumento que les recordaría lo que Dios hizo por ellos. To remind them that God had miraculously gotten them across the river into the promised land. Para recordarles que fue de una manera milagrosa en la cual Dios los hizo atravesar el río Jordán para que ellos ingresaran a la tierra prometida. Who was this monument of stones going to be for? ¿Para qué iba a ser este apilamiento de piedras? Look at verse 6. Vamos a mirar en el versículo 6. These stones of remembrance were going to be a sign among you when your children ask in time to come, what do these stones mean? Para que esto sea señal entre ustedes y cuando sus hijos les pregunten en el futuro, ¿qué significado tienen esas piedras? God designed this monument of stones to be a sign to the generations to come. Dios planeó que este apilamiento de piedras
fuera un diseño, un recuerdo para las generaciones venideras. God was already thinking about the future generations, not only the living generation, but the children and the grandchildren. God had a vision for them. Para ese momento Dios ya estaba pensando en las generaciones venideras, no solamente en las personas que estaban viviendo en ese momento, sino para las generaciones venideras, los hijos, los nietos y las generaciones que seguían. God has a vision for the next generation. Dios tiene una visión para la siguiente generación. If we have the heart of God, we must have a vision for the next generation. Si nosotros tenemos el corazón de Dios dentro de nosotros, debemos también tener una visión para las nuevas generaciones. See, God wanted the children and the grandchildren, the generations to come, to grow up knowing the true and living God. Porque Dios quería que los hijos, los nietos y las generaciones venideras pudieran crecer con el conocimiento de quién era Dios. Friends, God never changes. Amigos, Dios nunca cambia. God still has a vision and a heart to reach the next generation. Dios siempre tiene un corazón y tiene una visión que quiere alcanzar a las generaciones venideras. Listen to how the Bible describes this truth for us, Psalm 102:18. Y vamos a mirar cómo es que Dios describe esta verdad en Salmo 102, versículo 18. This will be written for, why? For the generations to come, that a people yet to be created may praise the Lord. Se escribirá esto, hablando de la palabra, se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. God's heart is always for the next generation. How does God intend to reach the next generation? El corazón de Dios siempre piensa también en las siguientes generaciones. ¿Y cómo es que Dios quiere alcanzar a las siguientes generaciones? Through you and me, the present generation. A través de ti y de mí, que somos la generación actual. That's the example in our Bible. We just read it. Ese es el ejemplo que se encuentra en nuestra Biblia, lo acabamos de leer. God said, I want to reach the next generation, and here's how I'm going to do it. You, moms and dads, you living believers, are the ones that are going to reach out and talk to the next generation about me. Y dice Dios, yo quiero alcanzar a la nueva generación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues ustedes, padres y madres, ustedes van a contarle a sus hijos y a su generación que viene acerca de mí, dice Dios. That's why we do things the way we do here at our church. We want to be a church that's always reaching out to the next generation. Es por eso que nosotros hacemos las cosas de la manera que la hemos hecho siempre con el objetivo de alcanzar a las siguientes generaciones. That's hard to do sometimes. Y eso es algo difícil de hacer en ocasiones. When I come in here on Sundays, first thing I do is sound it, turn it down, it's too loud. Y en ocasiones viene Pastor Mike los domingos y lo primero que hace es decir, hey, bájale ahí el sonido, está muy alto. But yet I know that, the next generation likes our music a little louder, and we want to reach that next generation. So the older generation sometimes even has to make sacrifices to reach the next generation. A veces dice el pastor, no es que está muy alta la música, pero él sabe que a las nuevas generaciones les gusta la música o los puedes alcanzar con música un poco más alta y a aquellos creyentes que son de la antigua generación, pues se les hace muy ruidosa o muy fuerte, pero en ocasiones se tienen que hacer sacrificios para poder alcanzar a las nuevas generaciones. And I know some of you that aren't so young anymore, you've made sacrifices to be part of our church to help us reach the next generation. Thank you for doing that. Y algunos de ustedes que no son tan jóvenes, yo sé que han hecho grandes sacrificios de su parte con el fin de alcanzar a las siguientes generaciones junto con nosotros. Así que les agradecemos mucho. But our church wants to reach the next generation. Nuestra iglesia quiere alcanzar a las generaciones We have venideras. our youth group, Tenemos new un grupo, generation. amén, tenemos un grupo de jóvenes, nueva generación. And we have our high school group and junior high group meeting upstairs right now, learning about Jesus, studying the Bible. Tenemos un grupo de 13 y 14 años, tenemos un grupo de 15 a 18 años y ellos se encuentran allá arriba estudiando la palabra de Dios a su nivel. But again, the main way God reaches the next generation is the present generation caring and reaching out and talking to them. Pero nuevamente, la mejor manera en la cual podemos alcanzar a la siguiente generación es cuando la generación presente tiene esa preocupación y quiere alcanzarlos. So this pyramid of stones was going to be for the next generation, but verse 7, it was going to be what the Bible calls a memorial to them. What does that mean?
Entonces, este pilar de piedras que se iba a amontonar iba a ser un recordatorio para las siguientes generaciones, pero en el versículo 7 utiliza la palabra memorial o de conmemoración. ¿Qué significa? It was to be a reminder. Eso significa que iban a ser un recordatorio. The stack of stones was to be a reminder of all of the generations of God's past faithfulness. Entonces, ese montón de piedras iba a ser un recordatorio para las nuevas generaciones de la fidelidad pasada de Dios para con su pueblo. Do you know that God wants you to remember the love He has for you and the help He's provided for you and the miracles He's done for you? ¿Sabías que Dios quiere que tú recuerdes el amor que Él te ha mostrado, los milagros que Él ha hecho para contigo, la fidelidad y ayuda que Él te ha mostrado? Do you remember those things? ¿Y tú recuerdas esas cosas? Or when the trials hit, do you freak out? O cuando llegan los problemas, las tribulaciones, te paniqueas, te asustas. I'm gonna die! ¡Me voy a morir! Oh, my relationships are just so bad, I'm gonna give up. I'm getting a divorce. Mi relación está de la patada, me voy a rendir, es más, me voy a divorciar. Why does that happen? ¿Por qué sucede eso? Because you have forgotten God's faithfulness to you in the past. Porque tú has olvidado la fidelidad que Dios te ha mostrado a ti en tiempos pasados. And what you need, my friends, is to have the wisdom to have stones of remembrance in your life. We're going to talk about that tonight. Y lo que tú necesitas, mi amigo, es esa sabiduría para tener esas piedras que te ayuden a recordar. Y vamos a hablar de eso. A key to having victory today is remembering God's faithfulness to you in the past. Una clave importante para tener la victoria en el presente es recordar la fidelidad que Dios te ha mostrado en ocasiones pasadas. That instruction, remember, is given to us over and over and over again in the scriptures. Let me give you some examples. Y esas instrucciones Dios nos las ha dado una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Déjame leerte. Psalm 105:5. Remember His marvelous works which He has done, His wonders, the judgments of His mouth. Salmo 105:5 dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Here's what David wrote, Psalm 77:11, when he was going through a trial in his life. Y aquí es lo que David escribió en el Salmo 77:11 cuando él estaba pasando por problemas, dificultades. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember your wonders of old. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Have you ever wondered why all these stories are in your Bible of God's faithfulness to believers in the past? ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia está repleta de historias en las cuales Él ha hecho maravillas y le ha mostrado su bondad a creyentes en el pasado? Here's one of the main reasons all those Bible stories are in your Bible. Y esta es una de las razones principales por las cuales estas historias están escritas. Because the same God that was faithful to them in the past will be faithful to you in the past. Porque el mismo Dios que fue fiel para con ellos en el pasado es el mismo Dios del presente. When you read the stories of God's faithfulness to past believers, remember this, and God, you will be faithful to me today. Cuando tú estés leyendo estas historias de cómo Dios fue fiel con los creyentes anteriormente, recuerda esto, Dios es el mismo y Dios puede y quiere hacer lo mismo conmigo. Here's what Peter wrote about this in the New Testament, same theme here, 2 Peter 1, verses 12, 13, and then 15. Y mira lo que Pedro, hablando del mismo tema, escribió en el Nuevo Testamento en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 12, 13 y 15. He's writing to the church here, writing to us. Y aquí le está escribiendo a la iglesia, es decir, a nosotros. For this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Yes, I think it's right, as long as I'm in this tent alive, to stir you up by reminding you. Moreover, verse 15, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. So let's talk about these stones of remembrance for a minute. Entonces vamos a hablar de esto que son las piedras de conmemoración por un momento. I want to talk about
3 reasons why we need stones of remembrance. Y quiero hablar contigo por un minuto de 3 razones por las cuales nosotros necesitamos estas piedras de conmemoración. 3 reasons we need stones of remembrance. 3 razones por las cuales nosotros necesitamos esas piedras de And conmemoración. we have some up in these boxes for you after the church if you want one. Y tenemos algunas de estas piedras ahí en esas cajas por si quieres llevarte una después del servicio. I'm going to put this down because a couple people are sleeping here and I might just chuck it. Sí, entonces pues, saqué esto a flote porque algunos se están durmiendo, Lord. entonces Sorry, por si Lord, I alguien, thought about it, but I wasn't going to do it. si alguien pestañea y dice que sí lo consideró, pero creo que no lo va a Okay, hacer. okay. 3 reasons we need stones of remembrance. Real simple. 3 razones por las cuales necesitamos estas piedras de conmemoración y es muy simple. Number 1, to increase faith. Número 1, para incrementar nuestra fe. You got to listen. I'm not putting these up. They're too easy. Number 1, to increase faith. Debes de escuchar porque no están ahí. Número 1, para que incrementes tu fe. When you have stones of remembrance in your life of any kind, they increase your faith because they help you remember God's past faithfulness to you. Cuando tú tienes estas piedras de conmemoración y estás enfrentando alguna situación, sin importar la que sea, tú vas a poder recordar la fidelidad de Dios anteriormente. Number 2, to help us give thanks. Número 2, para ayudarnos a que demos gracias. o You ser need agradecidos. stones of remembrance in your life to help you give thanks. Necesitas piedras de conmemoración para que tú puedas ser agradecido. It's so easy to complain, isn't it? Porque es tan sencillo el quejarse, ¿verdad? My life's so hard. My life's harder than everybody. Nobody cares about me. Pastor never calls me. Pero es que mi vida es tan difícil, es más difícil que la de todo mundo. El pastor ni me quiere, nunca me llama. You don't have to try to complain. They just flow off the tongue so easily, don't Y they? sabes, no debes de esforzarte por el quejarte, simplemente fluye de tu lengua. But when we have stones of remembrance in our life, it helps us, wow, God, you've been good to me, and I will thank you. Pero cuando tienes esas piedras de conmemoración, tú puedes recordar y decirle, oh Dios, tú has sido tan bueno conmigo, te agradezco. You've provided for my needs in the past. I'm going to give you thanks. En el pasado, tú proveíste para mis necesidades, pues hoy te doy gracias. You've blessed me with a good church and a family and friends. I'm going to give thanks. Tú me bendeciste con una gran iglesia, con amigos, con familia, pues hoy te doy gracias por eso. Last one, most important, number 3. We need stones of remembrance because we forget. Y número 3, nosotros necesitamos piedras de conmemoración porque las cosas se nos olvidan. Number 3, we need stones of remembrance because we forget. Necesitamos piedras de conmemoración porque las cosas se nos olvidan. You know, I never forget, hardly ever, when people wrong me. It's so easy to remember those. Y yo nunca olvido, casi nunca olvido cuando alguien me hace daño. I can remember the time when I was 9 years old and my brother threw a drumstick at my head trying to kill me. I ducked, it went into the wall. ¿Sí? Y yo recuerdo cuando tenía 9 años, dice el pastor, y mi hermano me aventó True una story. baqueta de la batería y pum, ahí quedó en la pared. I'm not going to tell you that I chased him around with a knife after that because that wouldn't be edifying. Y no les va a comentar el pastor de que él después lo estaba persiguiendo con una navaja, ¿verdad? Oh, we can remember past wrongs. It's so easy. But you know what we forget so easily? God's past faithfulness to us. Y nosotros podemos recordar así inmediatamente las cosas malas que hemos recibido, pero algo que es difícil recordar es la bondad de Dios en los tiempos pasados. Every time you freak out and lose it, there's one main reason why. You have forgotten God's faithfulness to you in the past. Entonces esas temporadas en las cuales te atemorizas y te sientes que estás perdiendo la calma, ¿es por qué? Porque tú has olvidado la bondad pasada de Dios Every contigo. time you think this trial will take you down and maybe even kill you, it's because you've forgotten God's faithfulness to you in the past. Cuando enfrentas una prueba y dices, y esta prueba se acabó conmigo, esta me derrumbó, es porque has olvidado la fidelidad pasada de Dios. This is so important that God tells the children of Israel here, I want you to have stones of remembrance. Y esto es algo muy importante. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, yo quiero que ustedes tengan estas piedras conmemorativas. Now here's where this sermon gets really applicable for you today. Y esto que voy a mencionar más adelante es la parte clave en la cual se convierte más aplicable el sermón hoy. We can have our own stones of remembrance in our
homes and families and lives. Nosotros podemos tener nuestras propias piedras de conmemoración en nuestro hogar, nuestra familia. When God does things in your life, when He does things for you, He wants you to remember. Cuando Dios hace cosas por ti o en tu familia, Él quiere que tú siempre recuerdes. When God heals you, when God uses you, He wants you to remember. Cuando Dios te sana, cuando Dios hace algo por ti, Él quiere que tú le recuerdes. That's why the story of Joshua and these stones of remembrance is in your Bible today. Es por eso que esta historia de Josué y estas piedras aparecen en tu Biblia el día de hoy. So let me ask you this question up on the screens. What are your stones of remembrance today? Entonces déjame hacerte esa pregunta que puedes leer en tu pantalla. El día de hoy, ¿cuáles son tus piedras conmemorativas? What are your stones of remembrance that you have, that you go to remember God's faithfulness and love in your life? ¿Cuáles son esas piedras conmemorativas que tú tienes y te ayudan a recordar la misericordia, el amor y la gracia de Dios en tiempos pasados? Just like the believers in our story today, every believer should have their own stones of remembrance. Así como los creyentes de la historia que acabamos de mirar o que estamos viendo, cada uno de ellos tenía sus propias piedras de conmemoración. Let me give you some examples of things that people use as stones of remembrance. Déjame darte algunos ejemplos de cosas que las personas utilizan como piedras de conmemoración. Stones. ¿Piedras? Now, normally people don't use these, but since they use them in their story, we have one for all of you. Y la gente casi no las usa, pero como se mencionan ahí en la historia, tenemos una para cada uno de ustedes. And if you want one after our sermon tonight, during our worship, come up and grab one. There's pens up for you. You can write a promise from God, something God's done in your life, or you can even write Joshua chapter 4 and remember these stones of remembrance. Entonces, después del sermón, tú puedes pasar, puedes tomar una si tú así lo quieres. Ahí hay unos plumones en los cuales tú puedes escribir una promesa de Dios para tu vida, o incluso puedes poner Josué capítulo 4, y eso te va a traer a la memoria esta historia. Or maybe a Bible verse that really means a lot to you that you don't want to forget. Write it down with a permanent marker. Come on up after the sermon tonight. Tal vez un versículo que te ayuda a ti, que es de bendición para tu vida, tú puedes pasar después del sermón y ahí lo apuntas. Here's a very good stone of remembrance, a journal that you write in, a prayer journal. Ahí te va otro que puede ser una buena piedra conmemorativa, puede ser un diario en el cual tú escribes tus cosas. Prayer journal where you write down every day your prayer requests and answered prayers and what God's doing in your life. Un diario en el cual tú puedes poner diariamente tus peticiones delante de Dios. I know one friend, he's never depressed and always full of faith. Yo conozco, dice Pastor Mike, un amigo que nunca está deprimido y siempre está lleno de And he fe. has a great prayer life. And I ask him, what's your secret? Y este amigo tiene una vida tremenda de oración y Pastor Mike le pregunta, oye, ¿cuál es tu secreto? And he said, every single day, I write in my answered prayers in my prayer journal. Y dice su amigo, cada día yo escribo en mi diario la respuesta a las oraciones que yo he hecho. When I start to feel down, I go back and read the answered prayers, and I remember God is able, God is faithful. That's his stone of remembrance. Y ya cuando me empiezo a sentir triste o desanimado, yo regreso a mi diario, le dice el amigo, y empiezo a leer esas promesas o peticiones cumplidas que Dios ha contestado. Pictures on your wall, looking at pictures, those can be great stones of remembrance. Algunas fotos que tú puedas poner en tu pared te pueden ayudar a recordar. You know, if you have kids, showing them pictures of things that God had done, you at church, you reading the Bible to them, things like that, family vacations, those can all be stones of remembrance. Si tú tienes hijos, le puedes mostrar imágenes, ¿no? En fotos de cosas que han pasado. Puedes salir en una foto tú leyéndoles la Biblia, o cuando se fueron de vacaciones, o cuando Dios ha hecho algo grande en la vida de ustedes. Sometimes I look back at our pictures of when we started the church in 2002. En ocasiones, Pastor Michael rebusca y entra sus fotos y encuentra fotos de cuando ellos recién iniciaron esta iglesia, que fue en el 2002. Those are my stones of remembrance, although I do get a little depressed because I had a lot more hair then, but you guys caused all this hair loss. Y entonces esas son las True. piedras conmemorativas del Pastor Mike. De momento como que se quiere deprimir porque en las fotos sale con más cabello, pero sabe que muchos de ustedes son culpables por su pérdida de cabello. So I look back and I see God's faithfulness. Those old photos are stones of remembrance for our church. Entonces él puede regresar atrás al mirar y recordar
sí, las bondades de Dios en su iglesia? Why do we give a nice, beautiful, free plaque to every single person that gets baptized and a beautiful plaque for every baby dedication we do here at the church? So you put them on your wall and they are stones to remember. ¿Por qué cuando hay un bautismo o cuando es la dedicación de un bebé aquí en la iglesia se les da una placa bien bonita para que puedan poner ahí en su pared, para que puedan recordar la fidelidad de Dios? Here's the best thing for you parents, your stories, your Jesus stories. Y aquí te va una clave muy buena para ustedes padres que pueden utilizar como piedra conmemorativa las historias que ustedes han You tenido. tell your children of God's faithfulness to your family, to you. Those are stories, stones of remembrance. Es decir, su testimonio en el cual ustedes pueden compartirle a su familia la bondad de Dios que les ha mostrado a lo largo de su vida. Revisiting places where God's moved in your life, those can be stones of remembrance. Que tú puedas volver a visitar lugares en los cuales tú pudiste ver la mano de Dios moviéndose. Eso también puede ser una piedra conmemorativa. Friends, your options are endless. Sorry. You have tons of options, many options in this area. Y cristiano, tú tienes muchas opciones. But all of us need our own stones of remembrance. Pero cada uno de nosotros necesitamos tener una piedra conmemorativa. They will increase your faith, help you give thanks, and keep you from forgetting God's faithfulness. Esos te van a ayudar a fortalecer tu fe, a mantenerte agradecido y mantenerte firme cuando venga algún problema. Let's continue on in our verse-by-verse Bible study and read verses 8 to 13. Continuamos en nuestro estudio versículo tras versículo leyendo desde el 8 al 13. And the children of Israel did so, just as Joshua commanded, took up 12 stones from the midst of the Jordan, as the Lord had spoken to Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them to the place where they lodged, and laid them down there. Then Joshua set up 12 stones in the midst of the Jordan, in the place where the feet of the priests who bore the ark of the covenant stood, and they are to this day. So the priests who bore the ark stood in the midst of the Jordan until everyone was finished that the Lord had commanded Joshua to speak to the people. Verse 11, then it came to pass when all the people had completely crossed over that the ark of the Lord and the priests crossed over too. Verse 12, the men of Reuben, men of Gad, half-tribe of Manasseh crossed over, armed before the children of Israel. About 40,000 prepared for war crossed over before the Lord for battle to the plain of Jericho. Leamos versículos 8 al 13 y dice así: Los hijos de Israel hicieron como les mandó Josué. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Las llevaron consigo al lugar donde pasaron la noche y las colocaron ahí. Josué también erigió 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y están allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Jehová había mandado a Josué que hablase al pueblo, conforme a todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y cruzó. Versículo 11. Aconteció que cuando todo el pueblo acabó de cruzar, también cruzó el arca de Jehová con los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés cruzaron armados al frente de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. So here we see the children of Israel carrying out God's command to make these stones of remembrance. Entonces podemos mirar aquí a los hijos de Israel obedeciendo el mandamiento del Señor al llevar y apilar estas piedras conmemorativas. It was an amazing scene of celebration and rejoicing. God never wanted them to forget. Que fue una escena asombrosa de regocijo y recordando a Dios. Él quería que nunca olvidaran lo que él había hecho. Did you try and imagine what this scene looked like with me? ¿Te podías imaginar cómo se podía haber visto esta escena? These 12 tribes of Israel and their 12 stones of remembrance. Esas 12 tribus de Israel y esas 12 piedras de remembranza. Joshua, the leader, calling each one of the tribes, and a leader from that tribe would grab their stone and bring it to start a tower. Y Josué les estaba dirigiendo y les decía que cada representante de la tribu, de cada una de las tribus de Israel, trajera su piedra, las colocaran de manera que se hiciera una torre. Imagine what it would have been like. Imagínate cómo iba a ser.
You would have heard Joshua's voice loud and clear. Y tú ibas a escuchar, ¿no?, la voz fuerte y clara de Josué. Representative of Judah, Representante de Judá, come forward to place your stone of remembrance. pasa adelante y pon esa piedra conmemorativa. Representative of Issachar, Representante de Isaacar, come forward, place your stone of remembrance. pasa adelante y deposita tu piedra conmemorativa. Representative of Zebulun, Representante de Zabulón, come forward and place your stone of remembrance. pasa al frente y pon tu piedra conmemorativa. Representative of the tribe of Reuben, Representante de la tribu de Rubén, come forward and place your stone of remembrance. pasa al frente y pon tu piedra conmemorativa. Representative of the tribe of Simeon, Representante de la tribu de Simeón, come forward, place your stone of remembrance. pasa al frente y deposita tu piedra conmemorativa. Representative from the tribe of Gad, Representante de la tribu de Gad, come forward and place your stone of remembrance. pasa al frente y pon tu piedra conmemorativa. Representative from Ephraim, Representante de la tribu de Efraín, come forward and place your stone of remembrance. pasa al frente y deposita tu piedra conmemorativa. Representative of Manasseh, Representante de Manaser, come forward and place your stone of remembrance. pasa al frente y deposita tu piedra conmemorativa. Representative of Benjamin, Representante de la tribu de Benjamín, come forward and place your stone of remembrance. High, John, we need it high. Get it Pasa up, al put it on frente top, y pon on top. tu It piedra gets high. conmemorativa. That's the point. Yeah, it's going to be high. We all want to see it. Representative of Dan, representante de la tribu de come Dan, forward and place your stone of remembrance. pasa al frente y pon tu piedra conmemorativa. Representative of Asher, Representante de la tribu de come Aser, forward and place your stone of remembrance. pasa al frente y pon tu piedra conmemorativa. Representative of Naphtali, Representante de la tribu de come Neftalí, forward and place your stone of remembrance. pasa al frente y pon tu piedra conmemorativa. Children of Israel, Hijos de Israel, dijo. thank you, 12 tribes. Gracias a las 12 tribus. Every time you see this, you remember what God has done in your life. Y les dijo, cada vez que tú miras esto, vas a recordar la fidelidad de Dios. Remember God's power for you. Vas a recordar el poder de Dios en tu favor. Remember God's love for you. Vas a recordar el amor de Dios por ti. Remember God's faithfulness to you. Vas a recordar la fidelidad de Dios hacia ti. Remember when you feel there is no way out, that God can make a way. Recuerda que cuando sentías que no había salida alguna, Dios te preparó un camino. Children of Israel, remember the faithfulness of your God. Hijos de Israel, recuerden la fidelidad de su Dios. And teach your children in the next generation what this means. Y enséñale a tus hijos en las generaciones venideras lo que esto And significa. remind them that in the same way God has been faithful to you, He will be faithful to them. Recuérdales que de la misma manera que Dios ha sido fiel para contigo, Él va a ser fiel para con ellos. We'll finish up our Bible study by skipping forward and reading verses 21 to 24. You can turn on the lights. Thank you. Y vamos a continuar brincándonos hasta el versículo 21 al 24. Verses 21 to 24 we'll finish up tonight. Pero el versículo 21 al 24 y estaremos finalizando. Then he spoke to the children of Israel, saying, when your children ask their fathers in time to come, saying, what are these stones? Then you shall let your children know, saying, Israel crossed over the Jordan on dry land. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you until you had crossed over. As the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up before us until we had crossed over. Verse 24, that all the peoples of the earth may know the hand of the Lord, that it is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando en el futuro sus hijos pregunten a sus padres diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les van a dar a conocer vuestros hijos diciendo, Israel cruzó en seco este Jordán, porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que acabaron de cruzar. De manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que acabamos de cruzar, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que teman a Jehová su Dios todos los días. Who are stones of remembrance for? ¿Para qué son las piedras de conmemoración? First off, they're for you and for me.
Número uno, ¿para quién? Para ti, para mí. We're Jesus' children, and we need to be reminded that he loves us and cares too. Nosotros somos los hijos de Dios y debemos de recordar que Él nos ama y que Él se preocupa por nosotros. Amen? God cares about you. Dios se preocupa por ti, se interesa. But as we read here, they're also for the coming generation, specifically parents, for your children. Pero también como vemos aquí, estas piedras son para las generaciones venideras y hablando a los padres, especialmente para tus hijos. We see that in verse 21. Nosotros miramos eso en el versículo 21. Joshua says, when your children ask your fathers, what are these stones for, mom and dad? Y dice, cuando en el futuro les pregunten sus hijos, papá y mamá, ¿para qué son esas piedras? Stones of remembrance are a tool to teach your children, parents. Las piedras conmemorativas son una herramienta, padres, para que tú les puedas enseñar a tus hijos. If you don't have any, you can't do this. Si tú no tienes nada que te recuerde, pues tú no puedes hacerlo. So, first of all, we must have stones of remembrance, and then we must use them to help train up the next generation. Entonces, antes que nada, nosotros debemos de tener piedras conmemorativas y en segundo lugar, utilizarlo para enseñar a las siguientes generaciones. God wants to use your stones of remembrance to teach your children. Dios quiere utilizar esas piedras de conmemoración, ¿para qué? Para que tú puedas enseñarle a tus hijos. This is so important that we saw God bring it up earlier in His Word, and now He's bringing it up again here. Y esto es algo muy importante que Dios ya había mencionado anteriormente en su palabra, pero lo vuelve a mencionar aquí. We actually see this happening all over the Scriptures. Let me give you an example of that. Exodus 12, 26 and 27. Y eso este es un ejemplo que podemos mirar a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 12, 22 al 27. And it shall be when your children say to you, what do you mean by this service? Why are we getting together, God, mom and dad? That you shall say, it is the Passover sacrifice of the Lord who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when he struck the Egyptians and delivered our household. So the people bowed their head and worshiped. Y cuando les digan sus hijos, mamá y papá, ¿para qué es este servicio o este rito de Seí? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los pueblos y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y oró. Friends, you know what children do really well that adults don't do a lot? ¿Saben, adultos, qué es algo que los niños hacen y les sale muy bien y nosotros ya casi no hacemos? They believe. Ellos creen. Children believe. Ellos creen a ciegas. If you tell them something, they believe it. Tú le dices algo y ellos se la creen. When you're teaching kindergartners that God created the earth, not one of them says, I don't believe that. We came from billions of years. I came from a green glob of goo. Y cuando Not one. si tú vas a un kinder y les dices a cada uno de ellos, hey, Dios nos creó, ellos no van a decir, hey, yo no te creo nada de eso, nosotros surgimos de tal y tal y tal, ellos te van a creer. They go, oh, all right, I came from God. Cool, I believe that. They believe. Ellos van a decir, órale, qué chido, soy creado por Dios, yo creo. So, parents, they're going to believe the things that you tell them. Así que padres, tus hijos van a creer lo que tú les enseñas. You can impart faith to your children as you give them words of God's faithfulness and stories of the Bible. Tú les puedes impartir fe a tus hijos a medida que tú les cuentas las historias de la fidelidad de Dios en la Biblia. And that faith that you pass on to them will eventually, Lord willing, become their own. Y la fe que tú les transmitas a ellos, eventualmente, con la voluntad de Dios, ellos la van a abrazar como su propia fe al crecer. Stones of remembrance that you have in your life are a tool to impart faith and teach the faith to children. Entonces las piedras conmemorativas que tú tengas en tu vida son una herramienta para impartir fe. It's one of the main goals for every parent to raise their children to serve the Lord and love the Lord. Y esa debe ser una de las metas principales de cada padre, el edificar, el criar, a sus hijos en los caminos del Señor para que les sirvan. And if you have adult children that have departed from the faith, you're still a parent. Keep praying for them and doing what you can. Don't give up. Y si tú tienes un hijo que ya es adulto y está apartado de los caminos de Dios, tú sigues siendo padre, tú puedes seguir orando por él y hablándole. But parents with children in the home, like I do and many of you do, we must make God and His Word a daily part
of instruction. Pero para aquellos padres que tienen a sus hijos todavía chicos en casa, ustedes deben de convertir de la palabra de Dios una instrucción diaria para I'm too ellos. busy doesn't cut it. It's too important. You must make time to give God and faith and the Bible a daily time with your children. La excusa de que no tengo tiempo no funciona. Tú debes de crear el tiempo para invertir en la educación de tus hijos y hablando de la educación espiritual. You will never regret it if you give your child time in the scriptures and time talking about God daily. You will regret it for the rest of your life if you don't do that and they grow up and depart from the faith. Tú jamás vas a lamentarte cuando tú pasaste tiempo de calidad instruyendo a tus hijos en la palabra de Dios. Tú sí te vas a lamentar si no lo haces. Again, parents are the ones given responsibility to raise their children in God's Word. Let me give you an Old Testament example and a New Testament example quickly of that. Entonces a los padres es a quienes se les ha dado la responsabilidad de criar a sus hijos en los caminos de Dios. Y te voy a dar dos ejemplos rápido, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Deuteronomy 6, 6 and 7. These words which I commanded you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Here's a New Testament example of that, Ephesians 6, 4. Y un ejemplo de eso en el Nuevo Testamento está en Efesios 6:4. Fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. What happens when we do this? ¿Qué sucede cuando tú llevas esto a cabo? What happens when parents teach their children in the ways of the Lord? What happens when Christians use these stones of remembrance to tell stories of God's faithfulness? ¿Qué pasa cuando los padres educan a sus hijos en los caminos del Señor? Cuando los creyentes utilizan estas piedras de conmemoración para contar historias de lo que Dios ha hecho en sus vidas. The Bible right here, chapter 4, ends with what the result will be. Look at verse 24. Y aquí en el capítulo 4 en la Biblia, puedes mirarlo, al final muestra cuál es el final, el resultado. That all the people of the earth may know the hand of the Lord, that it is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. What's going to happen when you use stones of remembrance in your life to share with the people around you? ¿Qué es lo que sucede cuando tú utilizas estas piedras de remembranza para compartir con las personas que te rodean? Right here, verse 24. All the people of the earth will know the hand of the Lord. Why? Because you told them about the hand of the Lord using your stones of remembrance. Versículo 24 y dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. ¿Por qué? Porque pues tú les recordaste, tú les enseñaste. Christian, why is this story about stones of remembrance in our Bibles? Cristiano, ¿por qué está esta historia de las piedras de remembranza en tu Biblia? Because God wants you to have your own stones of remembrance in your life today. Porque Dios quiere que tú tengas tus propias piedras conmemorativas en tu vida. So would you think about it and pray about it, talk it over, maybe if you're married with your spouse, about what stones of remembrance you can have to help train those around you. If you have children, for sure, share that with them. Mientras tú piensas, mientras tú oras e incluso platicas con tu cónyuge en cuanto a qué piedras conmemorativas puedes utilizar para recordarle a tu familia o a los tuyos. Stones of remembrance will increase your faith. Estas van a aumentar tu fe. They'll help you give thanks to God. Te van a ayudar a ser más agradecido con Dios. They'll help you not forget God's faithfulness to you in the past. Te van a ayudar a que tú no olvides la fidelidad que Dios te ha mostrado en el pasado. And again, if you'd like an actual stone of remembrance and write something on it, as the worship begins, just make your way up and grab one, and you can write, there's some permanent markers. Don't take them, don't steal them, leave them up here, but write a Bible verse on it or anything you want, and you can actually start with an actual stone of remembrance tonight. Y si tú quisieras incluso hasta agarrar una piedra literal pero simbólica de conmemorativa, puedes pasar y escribir allí una promesa o un versículo bíblico importante para ti. Deja ahí los marcadores, no te los vas a llevar.
Now, you may be sitting here and go, you know what? I don't have any stories of God's faithfulness. Y tal vez tú estás sentado aquí y tú vas a pensar, pues es que yo no tengo ninguna historia de fidelidad de Dios para conmigo. Honestly, if that's you, you need to examine your own life and heart and see, do I even belong to God? Honestamente, si ese es tu caso, tú debes de examinar tu corazón y ponerte a pensar, ¿realmente yo le pertenezco a Dios? Because the people of God see God move in their lives eventually. Porque la gente que le pertenece a Dios eventualmente puede mirar a Dios manifestarse en su vida. How do you become the people of God? ¿Cómo es que tú te conviertes la gente de Dios? Well, Jesus said you must be born again to see the kingdom of heaven. You must be born again to be part of the people of God. What does that mean? Pues Jesucristo dijo, tú debes de nacer de nuevo para poder mirar el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Well, as we look in the scriptures, the Bible shows us that we must first repent of our sins. Secondly, we place our faith in the historical biblical Jesus. Third, we receive by faith the gifts he offers freely, forgiveness and eternal life. La Have you Biblia done that? nos enseña que primeramente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Número 2, tienes que depositar tu fe en el Cristo, en el Jesucristo bíblico e histórico, y luego debes de aceptar el regalo de salvación que Él tiene para ti. ¿Alguna vez has hecho esto? Friend, if you've